vamos a hacer el aplauso. Una vez solamente. Vaya, ahora sí. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a otro episodio de Hablemos. Esta vez, como pueden ver, vamos a hablar con alguien que es pues el líder de la congregación. Con ustedes les presento al Pastor José. Pastor José, ¿puede presentarse? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, saludos, La gente lo va a ver en bendiciones. otro horario, puede que Sí, decirle buenas noches, buenas tardes, etc. Buenas tardes y buenas noches. Vale, excelente. Es un gusto poder estar pues compartiendo este tiempo y poder compartir también esta charla, ¿verdad? Que sea productiva y de bendición para muchos. Primero Dios, así será. Como podemos ver, tenemos nuestro equipo técnico, a mi hermano viendo que no se caiga ni una cámara y Gaby pues está viendo lo del sonido. Entonces, si llegan a preguntar quién lo hizo mal, ya sabemos, ¿verdad? Bueno, hemos estado viviendo tiempos complicados, supuestamente, o bueno, sí. Hemos estado viendo tiempos que han sido difíciles para muchas personas y otras personas han tratado pues, de salir adelante en medio de todo esto de maneras impresionantes. Podemos decir claramente que en medio de todo esto hay gente que se le ha dificultado lo de la cuarentena, o sea, el estar... ¿Le ha causado problemas? Sí, pero el estar aprisionados, por decirlo de una manera, el estar aprisionados. Yo te quiero preguntar a ti, como desde tu punto de vista, ¿cómo viviste tú el estar pues en cuarentenado, como le decimos? Ok, me voy a limitar a la cuarentena porque todo ese periodo ha sido una experiencia larga, tediosa, pesada, tremenda. Pero en cuanto al encierro, tuve periodos necesariamente encerrado en mi cuarto sin poder salir tal vez al baño y más nada. Entonces, de alguna manera, por supuesto, te desequilibra emocionalmente, mentalmente. Entonces, sí llegó un tiempo en que me desesperó, donde creo que llegué al límite. Tenía ganas de eso, como dice la gente, de salir corriendo, tenía ganas de, no sé, de hacer algo, pensás en la playa, pensás en algo, pues un escape. Pero sí fue bastante complicado, por lo menos un periodo que sí fue bien marcado. Al inicio, pues yo era el encargado de salir, ¿verdad? De las compras, del mercado, el banco, cualquier cosa. ¿No sentías tanto por eso? No, pues no pasaba nada. Pero cuando ya sí me tuve que someter, fue una experiencia bastante complicada. Fíjate que mencionaste cosas bien interesantes, la parte del extrañar algo. Porque por lo menos aquí en nuestro país, El Salvador, para los que no sean de acá, pues lo siento, se pierden la experiencia. Para los que no sean de acá, en nuestro país fácilmente uno va de un lugar a otro. Yo en lo personal no soy mucho de playa, la gente lo sabe. Pero mencionaste la playa, que el parque, que no sé qué, muchas otras cosas. Cuando estabas ahí metido, ¿sentiste que necesitaste o que esa necesidad de tengo que ir o quiero ir? Sí, quizás como una parte de escape, ¿verdad? Mental. No es que fuera tan literal, aunque sí me hubiera gustado, pero acordate que era un periodo en el que no podías ni recibir visitas. Entonces, mucha gente diciéndote, me gustaría verte, pero no puedo, o gente que tal vez quería ver y no podías. Y eso hacía todavía más difícil la experiencia, porque no se trataba de no salir solamente, sino de no poder convivir con nadie prácticamente. Ahora veámoslo desde el punto de vista cristiano, porque hablando en general, pues obviamente a todos nos afectó, ¿verdad? Yo por lo menos, no, la verdad es que no extrañaba la playa, pero yo por lo menos sé que fui afectado de alguna otra manera. Vi a mis familiares afectados, creo que todos vivimos eso. La vida cuando se hizo bien duro, ¿verdad? El tener que estar adentro, supimos que era extrañar las cosas, pero entonces se vuelve, hay que ponerle el factor cristiano, ¿verdad? El factor Dios, el factor Cristo, todo esto, porque pues somos de una iglesia. Esto es Juventud de David. Pero entonces, ahí nos podemos a pensar, ¿cómo una persona que, porque es obvio, está pasando por algo tan difícil, cómo puede encontrar refugio en Dios o salida en Dios en medio de una situación así? No solo como cuarentena, sino que emocional tan fuerte.
Fíjate que lo que yo usé, y es un recurso que la Biblia te da, te habla, te enseña, pero que usamos muy poco, y es la meditación. La meditación tal vez tenga diferencia con la oración. La oración es una forma más expresiva, más literal, más una plática, ya sabes vos, ¿verdad? Con Dios y todo eso, pero la meditación es algo más interior. No hablas, sino que tu mente, ¿verdad? Tus emociones tienen una conexión. Entonces, fue un recurso para mí muy básico. Yo creo que mi cuarentena o mi experiencia de estos meses la divido en dos. La parte donde estuve esperando recuperarme del COVID y la parte donde tuve que someterme a la cirugía. Entonces, la diferencia fue que durante el COVID sí me sometí al acoso, mucho, el acoso mental. Esa enfermedad tiene mucho que ver, el acoso mental, emocional, ¿verdad? Te llenas de temores, de desconfianzas. Y aunque sí luchaba y todo, pero no dejaba de pasarme por la cabeza que un día no iba a amanecer. Entonces fue bastante complicado, pero cuando yo llegué a la siguiente etapa, había como madurado esa parte, y lo que yo hice fue dejar todo en las manos de Dios, sacar todo temor, y empecé a utilizar mucho la meditación. Desde antes yo ya lo venía practicando, porque como te digo que el COVID te acosa tanto, si no tenés tu mente bien fortalecida y tus emociones bien fortalecidas, te gana un gran espacio. Entonces creo que la meditación fue el recurso más grande que yo tuve. Entonces, pasar periodos largos en la cama con mi mente en otro lado, en otras cosas, en pasajes de la Biblia, en memorizar pasajes, en repetir pasajes que yo ya me podía, en tratar de discernir cosas de Dios, pensamientos de Dios. Entonces, todo ese tiempo me sirvió para eso. Y haber hecho esto de la meditación me ayudó a superar también bastante de este episodio. El pastor pues mencionó que claramente él pasó por un proceso de COVID y también de una cirugía. O sea, lo de él fue yuca. Si ustedes pensaron, me fue mal, pues no, le fue mal por dos. Entonces, en esta parte de estar pues así encerrados, ya lo mencionaste, ¿verdad? El COVID, la parte emocional, la parte de meditar, eso creo que es una herramienta que tal vez muchos cristianos, la verdad, no lo habíamos pensado. Yo honestamente no quiero sonar a mal cristiano, pero me voy dando cuenta, podría decirse que en este momento, ¿verdad? Que hay que utilizarla. Entonces, pero desde el punto de vista de pastor de iglesia, porque eres pastor de iglesia, o sea, él es mi pastor, es mi jefe, por decirlo de una manera. Yuca, ¿verdad? Y aquí lo estoy entrevistando. Imagínense qué feo se siente, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de pastor de iglesia, ¿cómo viviste este periodo? O sea, como pastor, pues ves las ovejas, o sea, la congregación, ves a las personas, estoy seguro que te llegaban peticiones, necesidades, etcétera. ¿Cómo se vive en un periodo así? No quiero decir específicamente, tal vez ¿verdad? Sigue COVID o cuarentena, sino que un periodo de crisis, ¿cómo lo vives desde ese punto de vista? Sí, venía interesante porque nunca reaccioné hasta después. O sea, hasta hace poco que empezó a pasar todo, reaccioné, que hubieron cosas de las que no me desconecté nunca. Por ejemplo, pasé periodos muy difíciles de salud, gravísimos, pero siempre estuve haciendo los programas, quién va a predicar tal día, a quién le toca orar, haciendo siempre, eso lo hice yo todo el tiempo. Entonces, inconscientemente, antes de recaer en la parte más grave, tuve que darle seguimiento a muchas personas. Muchas personas estaban siendo asediadas prácticamente, ¿verdad? Por el mismo temor a la enfermedad, porque lo padecían, y pues había que darle ánimo, darles palabras en diferentes dimensiones, pues, pero había que estar pendientes de ellos. Y
personas que durante la cuarentena estaban pasando problemas emocionales, familiares, separándose, o sea, haciendo cuestiones que no te imaginas que en una situación así puedan pasar, y había que estar pendiente de ellos también todo el tiempo. Quizás en el periodo de más gravedad tuve que dejar el teléfono y tuve que dejar ese seguimiento. Pero sentiste ese deseo de tengo que estar ahí. La necesidad, correcto. Incluso muchas personas que estaban enfermas dentro de la iglesia, gracias a Dios, las dimensiones en que la gente se enfermó fue muy leve. Nadie llegó al hospital, nadie llegó, al menos no la gente directamente de la congregación, tal vez familiares o allegados, pero de la congregación no. Pero sí tuvimos que estar pendientes de sus medicamentos, de su tratamiento y todo eso durante este periodo. Entonces me costó, fue muy difícil soltarlo. Quizás lo hice en algún momento, en alguna medida, ese contacto directo con las personas. Sin embargo, siempre estuve tratando de mandar audios. Cuando, en un momento que yo me sentía bien, y ahí aprovechaba para mandar un audio, para escuchar algún mensaje que me habían mandado. Pero sí se pudo, gracias a Dios, a pesar de lo difícil de la situación, pudimos estar pendientes de estas personas y pendientes de las cosas básicas de la iglesia en sí, ¿verdad? De lo administrativo, como pagar cuentas o recibos y todo eso. Entonces, gracias a Dios, sí se pudo. Porque desde el punto de vista de un miembro de la congregación, pues es ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, ir a la iglesia, recibir la palabra de Dios, no sé, participar en un ministerio, pero desde el punto de vista del que está detrás del telón, por decir una manera, es de estar moviendo varias cosas. Entre esas cosas de estar moviendo hay algo que a todos los pastores les ha pasado factura, y estoy claro con eso. Yo creo que todos lo hemos notado, y es la parte del internet. Cuando todo pasó a transmisiones de internet, a todos les pasó facturas, porque bueno, no estamos preparados. Nosotros, Juventud de David, yo me acuerdo que comenzamos literalmente con el celular y hacer la transmisión. E igual, así ha sido la mayoría, si no el 90% de iglesias en El Salvador. ¿Cómo se siente, o sea, tener que pasar a virtual? O sea, ¿cómo se siente tener que, no presencial, sino que pasar a ser congregación virtual? Sí, fue interesante. Bueno, algo que hemos repetido muchas veces en muchas áreas, que nos tomó por sorpresa, cambios que nos tomaron por sorpresa. Entonces, yo había hecho transmisiones de partes del servicio, alabanza. Me resistí un poquito porque no era mucho de redes y de aparecer y todo eso. Me resistí un buen tiempo a la sugerencia de transmitir los mensajes los días domingos. Sin embargo, llegó un momento que tuve que ceder, pero de lejos predicando y nada más. No hay interacción con la gente que está conectada. Y la parte de la interacción, ¿crees que es lo más importante para la congregación? ¿Crees que la interacción es lo que hace falta, lo que se necesita? En esa parte de transmitir, sí. Porque, como te digo, yo ya estaba adecuado. Me costó, pero accedí. Creo que fue lo mejor que pude haber hecho, ser obediente, porque lo hice por obediencia, porque me lo estaban pidiendo los hermanos encargados. No quería, pero al final accedí. Entonces eso fue como el preámbulo a saltar directamente. Entonces no es lo mismo a tener el teléfono y todo. Entonces no me gustaba la idea de estar detrás de la cámara. Entonces mejor opté por poner la cámara frontal y poder ver la gente que comentaba, poderle responder, poderles saludar, y eso creo que también ha sido importante, me ha funcionado porque me gusta esa interacción. Para los que no saben, el pastor José tiene un serio problema con la cámara, le cuesta bastante. Ahorita está bien. Ya aprendí. Ya está, ahorita está en juicio con 2 cámaras. Sí, una vez. cabal, se me nota. Yo les doy testimonio. Una vez me tocó, molestándote, era que queríamos hacer unas pruebas con la solapa. ¿Te acuerdas? Sí. Y ahí, y solo me hacía... Sí, no, o sea, más la edad nuestra, pues, no es tan fácil. No es tan fácil. Exacto, entonces, porque no estamos adecuados y todo. Sin embargo,
creo que ayudó, pulió un poquito esa parte de poder compartir con la gente, interactuar con la gente, manejar esta parte que no la teníamos. ¿Y qué crees que sería necesario? Vaya, la parte de la iglesia creo que la conocemos, ¿verdad? Presencial. Y sentimos comodidad todos, porque es cierto, es una gran comodidad el venir aquí, estar con tus hermanos. Ahorita está vacío, ¿verdad? Pero porque nos venimos una hora que no hay nadie para mayor bioseguridad, para que vean que seguimos las reglas. Entonces, pero, ¿qué crees que sería necesario para que funcionara en Internet? ¿Qué crees que sería necesario para que funcionara por ahí el ser iglesia? ¿O crees que sería... En línea. Sí, ¿o crees que sería imposible lograrlo completamente? Fíjate que, bueno, de la experiencia, ¿cómo se llama? Captado, ¿verdad? Varios factores, como por ejemplo, cuando transmitís, tenés más alcance, ¿verdad? Entonces sucedía que estábamos transmitiendo y gente de la congregación era muy poca. Pero como compartía, por ejemplo, Eva compartía la transmisión o algo, de repente estaban conectados muchos amigos hasta fuera del país, familiares. Tengo un grupito de familiares fuera del país muy fieles a las transmisiones que se conectaron, estuvieron todo el tiempo, bueno, todavía, todo el tiempo en la transmisión y todo. Entonces, creo que sí se puede. Lo único que sería de trabajar muy bien en un esquema que sea más dinámico, que sea, porque creería yo que a estas alturas la gente ya estaba viendo con cierta tediosidad esta parte, porque estar con el teléfono y lo mismo, todo se convierte en una rutina. Y tras que el teléfono, pues, puede estar en... Una vez, no me acuerdo quién lo describió así, era como ver una cartelera de cine. Exacto. Porque te estás en tu teléfono, pero, digamos, está la predicación aquí, y abajito está el TikTok del hermano, ¿verdad? Exacto, entonces, o sea, no es igual. Estás con tu teléfono, estás viendo la transmisión y de repente te cae un WhatsApp y no te resistís, lo abrís, lo contestás, entonces te salís. Entonces, mantener esa línea es bien poca, muy mínima, la cantidad de gente que puede permanecer de verdad formalmente en una transmisión, ¿verdad? Yo les hacía la broma a los hermanos que ponen el teléfono con la transmisión, pero siguen echando las tortillas, siguen cocinando, entonces jamás siguen la línea de lo que se está hablando. De hecho, en Estados Unidos hubo una encuesta que hizo The Barna Group, que es un grupo que pues ayuda a los cristianos, pero les hace encuestas, ¿verdad? O sea, para darle información. Y la mayoría era que de aquí la predicación y yo voy a estar ahí haciendo algo, no sé. Y ahora... Bueno, ya hemos pasado, ya El Salvador ya se está reabriendo, para los que no saben, ¿verdad? Si está en un lugar más yuca, pues lo siento. El Salvador ya se está reabriendo más, hay más apertura, entonces, de hecho Iglesia David tuvo la apertura en este momento por arte de magia, bueno, no es arte de magia, es edición. Por edición, por arte de edición van a aparecer los horarios en este momento de Iglesia David de transmisiones y también van a aparecer los programas dentro de 1, 2, 3, ahorita van a aparecer los programas para que vean, ¿verdad? Para que vean. Lo siento, Gaby, en serio. Es que ya le va a tocar hacer la edición. Entonces, y las últimas cosas bueno, ya el último, aterrizando, casi lo último, reabrir. ¿Cómo se siente reabrir? Yo lo he tomado con bastante positivismo, con bastante sentido de la realidad. Te digo el sentido de la realidad que no es lo que teníamos antes, ¿verdad? No puedo yo pretender que va a ser lo mismo. Hay ciertas restricciones que hay que respetar, hay cierta posición de un segmento de la congregación que hay que respetar también, en el sentido de que si ellos todavía consideran que no es momento de regresar, hay que respetar esa parte también. Entonces, mis cálculos, por cierto, para la reapertura fueron casi exactos, ¿verdad? La cantidad de gente que iba a venir, el espacio fue el ideal, entonces todo salió bastante bien. Yo creo que salió bastante bien.
la respuesta de las personas también que vinieron, se sometieron a todo lo que tenían que hacer, se mantuvieron su mascarilla, atendieron todas las medidas, no se levantaron a menos que fuera necesario. Entonces hubo buena respuesta. Yo estoy muy positivo todavía, pensando que va a seguir creciendo la asistencia y que las medidas también, aunque se van a mantener, van a ayudar para que no se propague y no tengamos problemas, ¿verdad? En el futuro. Tengo una buena visión de lo que está pasando en el país, ¿verdad? No ha habido un rebrote, no ha habido casos considerables como para alarmarnos de que la apertura de todo ha afectado de ninguna manera. La gente anda en el transporte casi normal. Casi normal aquí es que va hasta gente parada y el bus lleno, ¿verdad? Y a pesar de eso, pues los centros comerciales, la gente está circulando, las tiendas están funcionando, y a pesar de eso, pues se ha mantenido bien bajo lo que es el resultado de los casos. Entonces, yo me mantengo positivo que eso se va a mantener así, ¿verdad? Entonces, ha sido favorable, y esto que nosotros nos esperamos un mes a partir de la fecha que se aprobó la apertura, para medir consecuencias, ¿verdad? Entonces, hasta el momento súper bien. Es interesante porque esa es la parte como, bueno, es la necesidad, ¿verdad? La seguridad que necesitamos mantener. Ahora, la parte espiritual. ¿Cómo, o sea, después de todo esto, qué podría impulsar a una persona, o bueno, un cristiano es claro que debería impulsarle, ¿verdad? Que es Cristo. Pero aún así es como difícil porque hay muchos que se sienten que ya se han caído de la gracia por todo lo que les ha pasado. ¿Qué podría decirle o impulsarles para que enseñarles, o por lo menos que sepan de que hay que volver, o sea, hay que seguir adelante? Sí, lo que sucede es esto, que como se cerraron las facilidades, podemos decir, para congregarte, para mucha gente lo que significó fue un alejamiento, ¿verdad? No se mantuvieron. Ahora la iglesia en sí tiene un gran trabajo y es ir nosotros, ¿verdad? No solamente se trata de abrir las puertas y esperar que todo el mundo regrese, sino que hay una gran necesidad de ir nosotros. Por ejemplo, los niños no pueden venir. Entonces yo tengo el sentir de que nosotros debemos ir a los niños. Estoy nada más esperando un tiempo para que la gente en sus hogares asimile la situación y pueda abrirse, ya que los niños no pueden venir, nos permitan ir a los niños y poderles llevar a sus casas el discipulado, la escuela bíblica que ellos no están teniendo, ¿verdad? Entonces es importante, y gente que sabemos que por alguna razón se ha alejado, hay que ir y ver qué pasa, en qué situación se encuentran, si ellos desean restaurarse en su situación, desean regresar a la iglesia, o si ellos pues tomaron la determinación de seguir su camino sin Dios. Pues es más difícil. Pues no te digo de que no hay que hacer nada, pero lo único que nos queda es orar y pedirle a Dios por esas personas, porque el problema está en su corazón, ¿verdad? Algunos determinaron no regresar, ¿verdad? Entonces, ahora, aprovechando que estamos con el pastor, ¿verdad? El líder de acá. ¿Qué palabra le darías a los jóvenes que, bueno, en general, que se han alejado o que sienten difícil reencontrarse en estos momentos? Algo que les pudieras dar que te nazca de el corazón. La cámara está ahí. Pues lo primero, yo pienso que debemos ser sinceros y ser muy honestos con nosotros mismos. Necesitamos revisar si lo que nos está impidiendo regresar a la iglesia, retomar lo nuestro, es realmente un problema o es una excusa. Porque nosotros tenemos la costumbre de poner un pretexto en medio de las cosas para no hacerlas, ¿verdad? Entonces, por favor, sean honestos con ustedes mismos. Lo que está pasando con ustedes es realmente un problema. Necesitan una ayuda más grande,
¿O es solamente un pretexto, solamente una excusa que ustedes están poniendo para no regresar? Entonces analicen eso, por favor. ¿Qué tanto peso tiene la razón por la que ustedes no quieren regresar? Porque para aquel que está interesado, para aquel que de verdad quiere, ya es el momento está siendo ahora mismo, ya no hay más que esperar. O sea, si yo me baso, soy tan práctico y me baso en que si a nosotros la ley nos permite reabrir, reaperturar, reiniciar nuestras labores, es porque ya es el momento, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso. Yo les motivo a que ya se vayan programando para reincorporarse. Vayan preparándose mentalmente, emocionalmente, a que van a regresar. Tienen que regresar y tienen que retomar las cosas hasta donde las habían dejado, ¿verdad? Tienen que retomar el servicio, el ministerio. Bueno, en este momento la asistencia ya es bastante. Sería la manera no solo de apoyar el ministerio de jóvenes, sino de buscar para ustedes también un camino, una opción. Después de todo lo que estamos pasando, yo desearía que la juventud hoy esté valorando mucho más las cosas de lo que lo estaban haciendo antes, ¿verdad? Porque como jóvenes tenemos esa tendencia a verlo todo a la ligera, todo, ¿verdad? Lo vemos todo tan fácil, pero después de todo lo que hemos visto, como jóvenes deberíamos de estar más conscientes que todas las cosas pues, que pensamos nosotros que nunca van a cambiar, nunca va a pasar nada. Ahora vemos, ¿verdad? Con esta experiencia que nada es seguro. Entonces, si nosotros queremos aferrarnos a algo, aferrémonos a Dios, aferrémonos a la palabra, aferrémonos a nuestra congregación, que es la parte de donde nosotros recibimos esa nutrición y esa dirección. Todavía no estamos en claro cuándo vamos a reaperturar ese servicio de jóvenes, pero cuando a ustedes se les anuncie que ya es el momento, estén dispuestos, preparen su corazón, porque hay mucho que hacer. Amén. Amén. Voy a decir muchas veces amén. No, son bromas. Gracias, Pastor José, por acompañarnos a este pequeño espacio de Hablemos. Perdón, ya no se va a escuchar a veces. Por ese pequeño espacio de Hablemos. Recuerden que nos pueden ver aquí a través de la página Juventud de David en Facebook. Tenemos el Instagram Juventud de David. Casi a veces publicamos ahí. Es que como es más que todo imágenes, pero vamos a tratar de moverlo, no se preocupen. Ya voy a ver a quién pongo ahí. Nos pueden escuchar en el podcast también. Ahí, bueno, aquí nos van a estar escuchando algunos cuando eso está ahí al aire. Y pues sigan a Ilecer David en Facebook y en YouTube, Ilecer David también. Y de esa manera pues pueden seguir con las transmisiones que tenemos y la palabra de Dios. Qué gusto tenerte, Pastor José. El Pastor José es bastante agraciado, cada día. Gracias. No, en serio, qué gusto que pudo acompañarnos. ¿Estarías dispuesto a acompañarnos en otro episodio pronto? Por supuesto. Creo que esta sería una manera muy ideal de contar la experiencia, el testimonio de todo lo que nos ha pasado ya con más detalles durante la cuarentena, así que lo vamos a dar pendiente. Escucharon aquí, primicia, el Pastor José se acaba de... No son bromas, pero sí. Sí, todavía no lo he hecho porque todavía no he terminado. Hay una parte todavía que estamos esperando que se termine, pero cuando yo considere que ya estamos totalmente, entonces vamos a hacer la parte del testimonio. Gloria a Dios por eso. Entonces, recuerden, aférrense a Dios primero y pues continuemos con nuestra vida. ¿Podemos superarlo? Yo creo que sí. Y pues y en Cristo lo podemos superar. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Juventud Rey David, bendiciones. Hasta la próxima.